Y viendo la muchedumbre, subió a un monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 1:12. El Sermón del Monte comienza con las 8 bienaventuranzas. Esta es sin duda una de las secciones más conocidas de la Biblia. Aún aquellas personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de capítulos más familiares conoce de memoria las bienaventuranzas. Casi ninguna las comprenden, por desgracia, y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica sin aplicación alguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a una carencia completa de la clave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen un hermoso poema en prosa de 8 versos, formando un todo armonioso que es al mismo tiempo un resumen acabado de la enseñanza cristiana. Se considera más una sinopsis espiritual que literaria, que recoge el espíritu de la enseñanza mejor que la letra. Resúmenes de esta índole son característicos del antiguo sistema oriental de tratar una cuestión religiosa o filosófica. Nos recuerda los 8 caminos del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otros compendios semejantes. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tenían siempre que ver con estados mentales, porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta, y por el contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien. A diferencia de otros grandes guías religiosos, Jesús no nos da instrucciones detalladas acerca de lo que debemos o no debemos hacer. No nos manda comer o beber ciertas cosas ni abstenernos de ellas. No nos ordena cumplir tales o cuales observancias y rituales en determinados tiempos o estaciones. En realidad todo su mensaje es antirritualista y antiformalista. Por eso fue intransigente en todo momento con el clero judío y su teoría de la salvación mediante las ceremonias verificadas en el templo. Es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Pero ya llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible y detallado código de requisitos externos, fueron los únicos contra quienes Jesús mostró una completa intolerancia. Un fariseo escrupuloso de aquel tiempo, la mayoría de ellos eran extremadamente estrictos, tenía que dar cumplimiento cada día a un sinnúmero de detalles exteriores para alcanzar conciencia de que había satisfecho las exigencias de su Dios. Un rabí contemporáneo ha calculado el número de tales requisitos en unos 600, y como es obvio que ningún ser humano podría llenar cumplidamente una responsabilidad semejante, la consecuencia natural sería que la víctima, sabiéndose siempre muy lejos del exacto cumplimiento de su deber, viviera perennemente bajo un crónico sentimiento de pecado. Ahora bien, creerse pecador equivale prácticamente a ser pecador con todas las consecuencias que se derivan de tal condición. La ética de Jesús contrasta con todo esto. Su objeto es precisamente liberar el corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o para alcanzar la salvación espiritual. Él quiere llevarnos a una actitud mental completamente nueva, y esto es lo que las bienaventuranzas nos muestran gráficamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí desde el principio hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, y es que está escrita en su lenguaje característico, es decir, con abundancia de giros y expresiones, y algunas veces palabras que se emplean en un sentido muy diferente al que se le da actualmente en la vida diaria. A esto tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos ha variado desde que se tradujeron. En realidad la Biblia es un texto de metafísica,
Un manual para el desarrollo del alma y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esa base. Nunca será demasiado el énfasis que se da en ese punto. Tal es esa la razón por la cual en la Biblia cada asunto se toma su apreciación más amplia. Todas las cosas que se consideran allí en su relación con el alma humana y muchas expresiones comunes se usan en un sentido mucho más profundo que el que suele darles corrientemente. Por ejemplo, la palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier base de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc., y sobre todo las cosas espirituales, como percepción, comprensión y en especial realización espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. El que coma de este pan. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En las Escrituras significa mucho más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es eficacia en la oración. Obtener respuesta a la oración, he aquí para el alma humana la única prosperidad que vale la pena de ser buscada. Y si alcanzamos tal respuesta, es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Claro que ciertas cosas materiales son esencialmente en este plano de la existencia, pero esta clase de riqueza es, en efecto, lo que menos importancia tiene en la vida, y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando da la palabra próspero su sentido verdadero. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representarle un obstáculo en su búsqueda de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de toda la literatura es el que se refiere al hombre rico y joven, el cual pasó por alto una de las oportunidades más grandes que se le brindaron. He aquí la historia de la humanidad en general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, es decir, nuestra oportunidad de encontrar a Dios porque tenemos grandes posesiones. Esto no significa que seamos muy ricos en lo que a dinero refiere, los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase, opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con que estamos familiarizados. Orgullo espiritual como producto de méritos académicos, predisposición sentimental o material hacia determinadas instituciones y organizaciones, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupación por el respeto de los demás, o quizás temor al ridículo, o un inusitado interés en los honores y distinciones del mundo. Y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio que es nuestro exilio de Dios. El hombre rico y joven es una de las figuras más trágicas de todos los tiempos. No porque fuera rico, ya que la riqueza no es de por sí ni buena ni mala, sino porque su corazón está esclavizado por aquel amor al dinero, al cual se refiere San Pablo cuando lo relaciona con la raíz del mal o de la perversión. Aun cuando hubiera sido multimillonario en plata y en oro, si no hubiera puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Empero su confianza estaba en sus posesiones y esto le cerró la puerta. ¿Por qué el clero de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo? Porque tenían grandes posesiones de erudición rabínica, de honor e importancia públicos, de cargos autorizados por ser ellos los maestros oficiales de la religión. Estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para recibir la enseñanza espiritual de Jesús. La gente humilde e ignorante que oía complacida al maestro era feliz a pesar de no tener tales posesiones que le pudiesen tentar a abandonar la verdad. ¿Por qué fue que en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo anunciando la inmanencia y acercamiento de Dios, así como la luz interior que arde perennemente en el alma humana, apareció de nuevo en el mundo, fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros o los presbíteros quienes lo dieron al mundo? ¿Por qué no fue Oxford o Cambridge o Harvard o Heidelberg el gran centro de difusión de el más importante de todos los conocimientos? La respuesta vuelve a ser porque tenían grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de egoísmo y presunción, grandes posesiones de honores académicos y de prestigio social.
Los hombres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no los han tenido nunca o bien porque se han elevado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al que dirán y a la desaprobación de familiares o amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infalibilidad de sus propias opiniones. Por fin han comprendido que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que acaso su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren de modificación. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a emprender su significado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La desgracia y la aflicción no son en sí buenas, siendo la voluntad de Dios que cada criatura conozca la alegría y alcance una vida de gozoso éxito. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad o el fracaso los fuerce a hacerlo. Entonces el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, cada ser humano tendrá que descubrir la verdad que es Dios y verificar por sí mismo su propio contacto con Él. Tendrá que alcanzar aquella comprensión de la verdad que le liberará para siempre de las limitaciones de nuestro mundo tridimensional y sus concomitantes, el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero la mayoría no emprenderán la búsqueda de Dios de todo corazón, a menos que los obligue a ello algún tipo de contrariedad. Lo cierto es que no es necesario que el hombre sufra desgracias, porque si antes buscase a Dios, las desgracias nunca vendrían. Siempre es posible elegir entre emprender por medio del desarrollo espiritual o mediante las dolorosas experiencias, y si alguien escoge este último procedimiento, nadie sino él tiene la culpa. Por regla general, solo después que se ha perdido la salud y todos los recursos ordinarios de la medicina han fallado en proporcionarnos alivio, es cuando nos decidimos seriamente a buscar esa comprensión espiritual del cuerpo como encarnación verdadera de la vida divina, única cosa que nos ofrece la garantía de superar la enfermedad y finalmente la muerte. Pero si, conocedores de nuestra verdadera naturaleza, nos volviésemos a Dios mientras nuestra salud es buena, no se daría nunca el caso de que cayésemos enfermos. De igual manera sucede con la pobreza. Solo cuando el aprieto económico se extrema, habiéndose perdido los más indispensables recursos, es cuando nos volvemos a Dios como último refugio y aprendemos que el poder divino es en realidad la fuente de todos los bienes que la humanidad recibe y que las cosas materiales no son sino los canales por los cuales se manifiesta la bondad de Dios. Pero es necesario que esta lección sea aprendida a fondo antes de que un hombre pueda alcanzar experiencias más altas y amplias que las tiene en el presente. En la casa del Padre hay varias moradas, pero la llave de la morada superior es siempre el dominio completo de aquella en la cual estamos. Por eso resulta muy conveniente el hecho de que debamos aprender lo antes posible de dónde y cómo nos viene nuestra prosperidad. Si los que son prósperos reconocieran a Dios como la verdadera fuente de lo que tienen, mientras aún son prósperos, y oraran regularmente por mayor comprensión espiritual acerca de este punto, jamás tendrían que lamentar pobreza o estrechez económica de ninguna clase. Al mismo tiempo, hemos de tener presente que debemos emplear bien nuestros recursos actuales, no acumulando riquezas por egoísmo, sino más bien reconociendo que es a Dios a quien todo esto pertenece en el mundo, y que nosotros no somos más que sus agentes u hombres de confianza. La posesión de dinero lleva consigo una responsabilidad ineludible. Precisa que sea administrado con prudencia o de lo contrario habrá que atenerse a las consecuencias. Este principio general es aplicable a todos nuestros problemas, no solamente a las dificultades físicas o financieras, sino también a todos los otros males a que está sujeto el género humano. Ningún motivo de pesar, problemas de familia, altercados e incomprensiones, pecados y remordimientos, etc., nos quitarán nunca la paz si buscamos en primer lugar el reino de los cielos y la recta comprensión. En cambio, si no lo hacemos así, todo aquello nos vendrá, aunque el sufrimiento nos reconfortará a pesar de su apariencia ingrata. En la Biblia, confort significa presencia de Dios, la cual es el final de toda lamentación. Las iglesias ortodoxas nos han presentado con demasiada frecuencia un Cristo crucificado muriendo en la cruz, pero el que nos da la Biblia es un Cristo que se alza triunfante. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. A primera vista, esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir el que tiene.
Ningún hombre cuerdo observando el mundo que le rodea y estudiando la historia podría sinceramente aceptar este dicho al pie de la letra, y la mayoría de los cristianos lo han pasado por alto en la práctica, sintiendo con pena que las cosas deberían ser así sin duda, pero que de hecho no lo son ciertamente. Pero esta actitud no conduce a nada. Tarde o temprano el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez y para siempre todas las evasiones y subterfugios y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida, cueste lo que cueste. Es necesario admitir que o Jesús pensaba lo que decía, o que no lo pensaba, que sabía de qué hablaba o que no lo sabía. De lo contrario, si esto no se toma en serio, nos vemos arrastrados a una posición que ningún cristiano querría aceptar. O Jesús decía lo que no creía en verdad, como hace la gente poco escrupulosa o que decía disparates. Esta situación ha de ser definida en el mero principio de nuestro estudio del Sermón del Monte. Es decir, o tomamos en serio a Jesús o no, y en este caso su enseñanza deberá ser abandonada del todo y la gente debe dejar de llamarse cristiana. Honrar a Jesús de labios afuera, decir que el Evangelio es la verdad definitivamente inspirada, jactarnos de ser cristianos y después evadirnos de poner en práctica en la vida diaria todo lo que se infiere de su doctrina, es simplemente debilidad fatal e hipocresía de la peor especie. O Jesús es un guía digno de confianza o no lo es. Y si lo es, honrémosle aceptando que Él en realidad sabía lo que decía y que conocía mejor que nadie el arte de vivir. Las penas y ansiedades que padece la humanidad se deben por completo al hecho de que nuestro modo de vivir es tan opuesto a la verdad, que las cosas que Jesús dijo y enseñó nos parecen a primera vista absurdas y locas. Lo cierto es que, cuando se comprende correctamente, encontramos que la enseñanza de Jesús no es solamente verdadera, sino sumamente practicable. En verdad es la más practicable de todas las doctrinas. Llegamos a descubrir, pues, que Jesús no era un visionario sentimental ni un mero dispensador de trivialidades, sino un consumado realista, como solo un gran místico puede serlo. Y la esencia total de su doctrina, así como su aplicación práctica, están comprendidas sumariamente en este texto. Esta bienaventuranza se halla entre la media docena de los versículos más importantes de la Biblia. Cuando está en posesión del sentido espiritual de este texto, se posee el secreto de dominio, el secreto que nos hace aptos para superar toda clase de dificultad. Es literalmente la llave de la vida, es el mensaje de Jesús reducido a una sola frase. Estas palabras son actualmente como la piedra filosofal de los alquimistas que transforman el metal básico de la limitación y la aflicción en el oro del confort, o sea, la verdadera armonía. Notemos que hay en el texto dos palabras que obran como polos sobre la atención: manso y tierra. Ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico, el cual ha de ser bien aclarado antes de que se revele el significado oculto que llevan en el fondo. En primer lugar, la palabra tierra no se usa en la Biblia como mera referencia al globo terrestre. Significa manifestación. Manifestación o expresión es el resultado de una causa. Es necesario que una causa se manifieste o exprese antes que podamos conocerla, y por otra parte, toda manifestación o expresión tiene que tener una causa. Ahora bien, en la metafísica divina, y particularmente en el Sermón del Monte, aprendemos que toda causa es mental, y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, hogar, negocios, toda nuestra experiencia, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. El hecho de que seamos inconscientes de la mayor parte de nuestros estados mentales no quiere decir nada, porque de todos modos están ahí en la mente subconsciente, y no importa que ya los hayamos olvidado o que jamás hayamos sido conscientes de ello. En otras palabras, nuestra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia externa, y heredar la tierra significa adquirir dominio sobre esa experiencia, o sea, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Su alma morará a gusto y su simiente, oraciones, heredará la tierra. El Señor reina, gócese la tierra. Así vemos que cuando la Biblia habla acerca de la tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, llenar la tierra de su gloria, etc., se refiere a nuestras condiciones de vida, desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle de nuestros asuntos personales. Y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio sobre nuestra vida y ser así los dueños de nuestro destino. Pero veamos cómo puede hacerse esto. La bienaventuranza dice que el dominio, o sea, la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida, ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo manso.
No obstante, es también cierto que esta palabra está usada en un sentido especial y técnico. Su significado verdadero no es en modo alguno lo que hoy se le da en el lenguaje moderno. En efecto, actualmente hay pocas cualidades de la naturaleza humana más desagradables que aquella expresada por la palabra mansedumbre. Para el lector moderno, el adjetivo sugiere generalmente la idea de una persona débil, con falta de valor y de respeto hacia sí misma, y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo. No ocurría lo mismo en tiempos de Dickens. El lector moderno, con estas connotaciones de la palabra en mente, se siente inclinado a menospreciar el concepto general del Sermón del Monte, porque ya al principio se le dice que solo siendo manso obtendrá la facultad de dominio, y tal doctrina le resulta inaceptable. Pero la palabra mansedumbre, en sentido bíblico, quiere dar a entender una actitud mental que ninguna otra palabra en particular describe con exactitud, y precisamente en esa actitud mental radica el secreto de la prosperidad o del éxito en la oración. Es una combinación de mente abierta, de fe en Dios y del convencimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital e interesante, que trae gozo a la existencia y muy superior a cuanto nosotros pudiéramos imaginar. Este estado mental incluye asimismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina, y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido. Esta actitud mental compleja en su análisis, aunque sencilla en sí misma, es la llave del poder, o sea, el éxito en la prueba. No hay palabra para ella en el lenguaje corriente, porque la cosa no existe sino para quienes están afirmados sobre la roca espiritual de la palabra de Jesucristo. Si deseamos heredar la tierra, debemos absolutamente adquirir mansedumbre. Moisés, que tuvo un éxito tan extraordinario en la oración, se destacaba notablemente por esta cualidad. Sobrepasó la creencia establecida sobre la vejez, mostrando la potencia física de un joven en plenitud de vida, cuando de acuerdo con el calendario contaba 120 años de edad, y por fin trascendió completamente su ser físico, o se desmaterializó y sin morir. Recordamos también que Moisés, además de su éxito personal, realizó una obra maravillosa por su pueblo, liberándolo de la esclavitud en Egipto a través de increíbles dificultades, porque el afortunado éxodo fue la prueba de Moisés y de unas cuantas almas superiores que le ayudaban, e influyendo todo el curso ulterior de la historia con su enseñanza y sus hazañas. Moisés tenía una mente abierta, lista siempre para aprender y poner en práctica nuevos modos de pensar y de actuar. No rechazaba una revelación acabada de surgir con el pretexto de ser novel o revolucionaria, como habría hecho la mayoría de sus presuntuosos colegas de la jerarquía religiosa en Egipto. Él no estaba exento, por lo menos al principio, de serias faltas en su carácter, pero su alma era demasiado grande para ser tocada por el orgullo espiritual o intelectual, y es por eso que fue alzado poco a poco sobre tales defectos a medida que el nuevo conocimiento de la verdad actuaba en lo íntimo de su ser. Moisés comprendía cabalmente que acomodarse de una manera estricta a la voluntad de Dios, lejos de acarrear la pérdida de ningún bien, solo podía significar una vida más alta, mejor y más espléndida. En consecuencia, no consideró como un sacrificio la aceptación de esa voluntad. Por el contrario, lo estimó como la más elevada forma de glorificación personal en el verdadero y maravilloso sentido de esta palabra. La glorificación personal del egoísta es la vanidad vil que al fin conduce a la humillación. La verdadera glorificación personal, la que es realmente gloriosa, es la glorificación de Dios. El Padre en mí, Él hace el trabajo, yo en ti y tú en mí. Moisés comprendió a la perfección el poder de la palabra hablada para hacer surgir el bien, lo cual es la fe científica. Fue uno de los hombres más mansos que jamás hayan vivido, y nadie, con excepción de nuestro Señor, ha recibido la tierra por heredad hasta tal punto. Un delicioso proverbio oriental afirma que la mansedumbre obliga a Dios mismo. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El diamante espiritual, la verdad metafísica de Jesús que la religión no te enseñará. Emmett Fox. Hasta la próxima. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible.
Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean